Queríamos contarles a la audiencia y a vos también, porque es interesante, estoy seguro que te va a interesar, que ayer estuvimos en un evento que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, organizado por un grupo interdisciplinario que aborda el tema de la salud mental. Y hubo una exposición, participaron, un diálogo regional se llamó, porque participaron referentes de Argentina, de Brasil, y en particular hubo una conferencia de Paulo Amarante, que Pablo introdujo Amaranti. Pablo Amarante. ¿Quién es Pablo Este, Amarante? Paulo Amarante es un psiquiatra, un médico, un especialista en salud pública de Brasil y uno de los principales promotores de la reforma de la salud mental en Brasil, que ya tiene 2 décadas, ¿no? Más de 2 décadas. Este, y fue muy interesante porque Amarante desarrolló la importancia de pensar la salud mental desde un ángulo que no la transforma toda en un componente medicalizado. O sea, no lo piense todo como un problema médico y como un problema que se puede resolver a través de medicación, ¿no? O sea, ese componente, esa manera de abordar la salud mental que en lugar de considerarla como un conjunto con el resto de los componentes de la salud e integrarla en los factores que influyen en la vida de todos nosotros, ¿no? Y por algo en algún momento estamos tristes y en otro momento estamos alegres, y no transformar en patologías cada uno de esos fenómenos, y al mismo tiempo, cuando aparecen problemas más serios, tampoco pensarlos solo desde el ángulo de un abordaje biomédico. Y esa reforma también implica un cuestionamiento muy fuerte, es un movimiento mundial, que no es solo de América Latina, aunque en América Latina ya hay una ley importante en Brasil, otra en Argentina y otra en Uruguay, que es la ley 15.529 del 2017, que apuntan al cierre de los manicomios. ¿Ah? En la institución de los manicomios, Amarante vinculó las experiencias que ha habido en Brasil particularmente, y cómo, pero en otros países también, cómo los manicomios se transforman en una especie de cárcel, una especie de depósito, una especie de encierro, como si el encierro fuera terapéutico, como si el encierro pudiera curar a las personas, y a su vez, en muchos casos, con una violación flagrante de los derechos humanos de esta persona, ¿no? Incluso las experiencias que relató de personas que estuvieron décadas dentro de este tipo de establecimientos. Un caso emblemático en Brasil es una persona que estuvo 60 años recluida en un manicomio hasta que falleció. Y la lógica de romper esos mecanismos y esos establecimientos grandes de aglomeración de personas en condiciones violatorias a sus derechos muchas veces, es una de las referencias de todo este movimiento, que apunta al desarrollo de la salud mental también desde el ámbito comunitario, desde un ámbito descentralizado. Es decir, ¿qué es lo que hay que construir para poder cerrar los manicomios? Y bueno, hay que construir casas de medio camino, dispositivos que aborden determinadas problemáticas ambulatorias, que, que puedan tener tal vez alguna cama para contemplar situaciones de crisis, pero no una reclusión permanente como mecanismo de abordaje o de solución a problemas de trastornos mentales o problemas mentales en general. Y esa lógica ha funcionado muy bien en Brasil. Él dijo, en este periodo lograron eliminar 70.000 camas de internación psiquiátrica, ¿no? Es decir, hicieron progresivamente un proceso en el cual no iban reponiendo por intervenciones legales, ¿no? A partir de la ley que estableció ese proceso, que fue una gran movilización y un gran debate en Brasil, como lo fue en todo el mundo, pero en Brasil particularmente. este, es muy especial esa construcción de otra propuesta de abordaje de la salud mental, sin la exclusión, sin quitar el carácter de persona al usuario,
¿no? Y que de los servicios de salud mental. Y sin pensar de que alcanza con la decisión de un equipo médico o de un médico para contemplar respuestas que deben ser más amplias, deben incorporar a la sociedad y deben buscar la integración de las personas a la sociedad y no su exclusión ni su reclusión. Y bueno, esta experiencia, eh, Amarante decía, no se trata solo de tener dispositivos más chicos, ¿sí? Si en lugar de tener 500 personas metidas en un establecimiento, vos tenés, yo qué sé, proceso de abordaje, ellos le llaman CAPS, son centros de atención psicológica y social, ¿no? Que son dispositivos más cercanos al territorio, con equipos más adecuados a ese vínculo con la comunidad. Contaba una experiencia de una persona que en Río Grande do Sur trabajó mucho tiempo como enfermera de uno de estos manicomios y luego empezó a trabajar en un CAPS de esto. Pero cuando se encontraba con los usuarios que habían salido, que ya no estaban internados en ningún manicomio, le seguía pensando y preguntándoles y relacionándose con ellos desde el ángulo de la medicación, desde el ángulo del estado de las patologías, y no desde el ángulo de lo que la persona estaba construyendo. Y esa experiencia se tradujo luego en un libro. Amarante contaba que un libro muy hermoso y muy interesante que hablaba de la esperanza y de cómo en realidad luego había habido un acompañamiento de estos casos para ver cómo la sociedad, la familia, los amigos, el trabajo, los afectos se relacionaban con las personas por lo que ellas eran y no por su enfermedad o por su problema mental o por la situación que habían tenido por estar internadas en algún periodo de su vida. Y en ese sentido, muy, muy interesante y una posición muy rica. Este, Hablando de la necesidad de cambiar el paradigma, la manera de enfocar la salud mental. En primer lugar, por el tema de los derechos humanos. En segundo lugar, porque las estrategias de encierro no han demostrado ser buenas desde el punto de vista de la solución de estos problemas. O sea, no han sido herramientas que permitan, lo que hacen es sacar de la vista y aislar. Eso no significa que las personas mejoren y cuando mejoran de esos problemas generalmente es por una interacción de varios factores entre los cuales está la integración al medio, no la exclusión ni el aislamiento. Ese componente de desarrollo tuvo en nuestro país una experiencia muy interesante, que es la ley, esta que decíamos, la 19.529, que es del 2017, o sea, es bastante posterior a la ley brasileña y a la ley argentina, y que está en una situación muy particular, porque esta ley que estableció un nuevo parámetro para el abordaje de la salud mental, también estableció una fecha de cierre de los establecimientos monovalentes, le llaman, de los manicomios, ¿no? Eso no quiere decir que una persona no pueda estar internada por un problema concreto de su salud, puede estar, pero en un hospital general y a su vez no en forma crónica, no como mecanismo de resolución de problemas de salud mental. Y por el contrario, la abordaje de salud mental se va a fortalecer desde lo que son las experiencias de trabajo descentralizado, comunitario, integrados al territorio. Sin embargo, ha habido grandes dificultades para avanzar en ese sentido. En primer lugar, porque no se le han asignado recursos, los recursos necesarios para ese desarrollo. Y en segundo lugar, porque se empieza a reiterar, pues eso implica construir una red, ¿no?, de contención y de atención a estas personas que lleva un proceso y que es necesario irlo desarrollando. De todas maneras, me resultó muy, muy conmovedor que luego se abrió la instancia de intercambio, hubo desde testimonios personales de gente que dijo, bueno, y yo que estuve internado y luego ahora estoy en esta situación y estoy llevando, uno de ellos estaba terminando la carrera de asistente trabajador social y otros estaban trabajando en lugares residenciales para personas mayores, ¿no? Que tienen también una lógica a veces de encierro, de aislamiento y de exclusión de la sociedad, en lugar de pensarse como mecanismos integradores. Y bueno, y por otro lado,
también experiencias tan ricas como las que ya ha sido difundida varias veces en distintos momentos, lleva adelante la enfermera Selva Tabeira. Es una enfermera del Hospital Vilar de Bo que ha ido desarrollando a lo largo de muchos años ya posibilidad de organización de los usuarios para salir del Vilar de Bo. Y han organizado dos cooperativas. Ayer contaba el desarrollo de dos cooperativas de usuarios. Una cooperativa de trabajo, que es un lavadero que desarrolla, y una cooperativa de vivienda, que permite que estas personas tengan un lugar donde vivir y de forma cooperativa, ¿no? O sea, y incluso en ese sentido, hasta por una cuestión simbólica, desde el principio, decía Selva, les decíamos pacientes. Después en algún momento empezamos a decir usuarios, ¿no? Porque los usuarios dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud tienen un rol muy activo, tienen derechos y a su vez tienen el derecho a participar de la gestión y de las decisiones de su propia salud y de la manera como se atiende y de la manera como se desarrolla. Pero ahora, dice, nos denominamos cooperativistas, porque ya el rol de ellos, la identidad, no es ser un usuario de salud mental, ¿no? O ser un internado de Vilar de Bo. Es un cooperativista, una persona que tiene una identidad comprometida con otros y vinculada al esfuerzo de trabajo o de la vivienda. Y eso me pareció muy rico, porque yo les he comentado varias veces en este programa las experiencias de la Mesa de Salud Mental del Oeste. Es una articulación de distintos servicios de salud mental con las organizaciones de usuarios, con el APE, con la Pará un Dirección poquito, Técnica el oeste de Montevideo o el oeste del país? en el oeste de Montevideo. En el oeste de Montevideo. Es una experiencia local, Sí, personal, sí. pero también muy, muy enriquecedora porque allí se encargó desde una huerta, que es parte de la labor terapéutica, ¿no? Para personas con problemas de salud mental, elaborar eso, hasta otros mecanismos vinculados al espacio Punta Yegua, a otros espacios parques Punta Yegua, que son cogestionados, y también abordajes de inserción laboral de personas con estos problemas, y hay experiencias de trabajo con el movimiento para las autonomías, es un movimiento que tiene también un anclaje local, pero que se inserta en este proceso que decíamos de cambiar el paradigma de la salud mental y de cambiar la concepción que la sociedad tiene de las personas con trastornos mentales y también la idea misma del trastorno, ¿no? O sea, la idea de que no todos son enfermedades y algunas de estas cosas son reacciones lógicas ante situaciones sociales y económicas y familiares que vulneran sus equilibrios, los equilibrios de todos nosotros, ¿no? Y las maneras como eso se puede abordar con mecanismos más cercanos, más solidarios, más empáticos, ¿no? Más respetuosos del derecho de las personas, y en particular esa idea de rescatarlos como sujetos, como personas que tienen la posibilidad de construir un proyecto de vida. Ayer hubo varias de las referencias personales que dieron algunos testimonios que dieron algunas personas sobre cómo en realidad estaban buscando salir y sostenerse y vivir en forma más plena, sin tener que recurrir solo o principalmente o en base a lógicas del consumo de pastillas, ¿no? Pero en realidad, incluso hay muchos elementos de experiencia que se han ido denunciando de cómo el consumo abusivo de medicación es el origen de una parte de los problemas, ¿no? No es, en lugar de ser una respuesta terapéutica adecuada, lo que genera son lógicas de agravamiento o de desarrollo de sintomatología, este, en lugar de poder construir estos procesos más diversos, ¿no? Y más adecuados a la realidad de cada uno y más insertos en lo que es el contexto comunitario y el contexto donde las personas viven, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que nosotros queríamos mencionar hoy.
Es a ver, la agenda de Paulo Amarante está muy cargada. Hoy tenía actividades con la Facultad de Enfermería, mañana tiene una conferencia en el APES, ahí del Cerro, el programa APES de la universidad. Y en realidad me pareció que valía la pena mencionarlo porque la aprobación de la Ley de Salud Mental en 2017 fue el resultado de una gran movilización social, donde muchos colectivos reclamaron ese cambio y esa ley, interactuaron y hubo un espacio en el sistema político para escucharlos, ¿no? Ayer llovieron críticas a cómo aspectos de la ley que no habían sido desarrollados adecuadamente o aspectos de la implementación posterior que, que no estaban mostrando un camino de cambios, ¿no? Eh, Podemos llegar al 2025 y que no se hayan dado pasos adecuados como para que la ley se pueda cumplir. Pero más allá de eso, y más allá de esas críticas que varios formularon, etcétera, a mí me quedó la impresión de lo importante que es para la sociedad uruguaya que el sistema político uruguayo se haya puesto de acuerdo, porque fue casi por unanimidad, ¿no? Que haya escuchado la movilización de los colectivos que planteaban estos temas, que haya empezado a cuestionar, no digamos ya a romper, pero a cuestionar el paradigma del encierro como forma de abordar los problemas de salud mental, y que a su vez se plantee hoy el desarrollo de experiencias innovadoras en los territorios para, para generar mejor salud, ¿no? Mejor salud, salud mental, salud física, salud social, salud vincular, ¿no? Y todos estos componentes que ayer aparecieron con los testimonios de las personas que decían que a ella le había pasado tal cosa, o que estaban haciendo la cooperativa de tal, o que habían abordado la huerta en tal lado, que ese tipo de experiencia transformadora, a mí me parece que es una gran oportunidad para la sociedad uruguaya. Es una gran posibilidad de, en este campo como en otros, vincular la salud con los cuidados, porque una parte importante de la atención a este tipo de problemas son los cuidados, ¿no? Y a su vez hacerlo desde un enfoque territorial, escuchando a las organizaciones sociales, promoviendo que las personas asuman sus derechos y sean sujetos de derecho, o sea, puedan desarrollar su vida en forma plena, autónoma, ¿no? Así que eso era un poco lo que queríamos mencionar, Néstor, y como andábamos medios cortos de tiempo, creo que es bastante interesante el tema y seguramente lo podremos seguir. Ayer se distribuyó una publicación, termino con esto, que la voy a mostrar, se llama Modificaciones normativas y política asistencial en el campo de la salud mental del Uruguay del siglo XXI, ¿no? O sea, estamos hablando de algo bien reciente. Bueno, esto salió ayer, así que este libro es bien reciente, es de la Universidad de la República y aborda todo este proceso de transformaciones a través de distintos artículos que replantean esa gran alternativa transformadora en materia de salud que significa la ley y que por supuesto con las leyes no alcanza, pero eso no es así solo en el tema salud mental, eso es así en cualquier ámbito de la vida, ¿no? La ley establece un mandato, un deber ser, pero son las personas, las instituciones, las organizaciones las que tienen que asumir la responsabilidad de ir construyendo en la práctica, en la realidad, los recursos que sean necesarios, ¿no? Pero no solo con los recursos, también con la disposición anímica, el ánimo, las ganas de hacer algo distinto, ¿no? Algo diferente a lo que se hizo durante todo el siglo XX en nuestro país y en toda la región, que fue encerrar a las personas en los manicomios y olvidarse de ellas, ¿no? O sea, pensar en esa lógica de exclusión más que de integración. Bueno, yo creo que este proceso, tenemos una fecha que es el 2025, hay mucho para hacer, y sin duda hay mucho para conversar, para discutir, y habrá, pero cada uno tiene que asumir responsabilidad. Y la sociedad como tal, nos debemos asumir ese desafío. Te agradezco enormemente haber traído ese tema, te escuché atentamente. En realidad yo tuve el privilegio o la tristeza
de ser uno del 1% que iba a ver a su familiar, en este caso mi hermano directo, que luego se suicidó en la colonia Santín Rossi, o en la colonia Chepare, en donde era un hacinamiento de gente que los propios familiares lo dejaban ahí, quedaban como un tema resuelto, y un tema que se empezó a tocar en la administración del Frente Amplio, tratando de cambiar los manicomios famosos, llamados manicomios, para de alguna manera buscar una alternativa, que luego esa alternativa, si no se vigila y se tiene cuidado, termina siendo en pequeños negocios que no resuelven el tema, sino que son pequeños negocios, sin ofender a nadie. Pero el tema que tú has tocado hoy, yo lo viví en carne propia durante de los 13 años que iba al Liceo de Los Cerrillos hasta el fallecimiento de mi hermano hace 11 años atrás. Te agradezco enormemente la importancia y haber traído arriba de la mesa este tema que es muy importante y siempre está detrás o para atrás, que es peor. Había eso, sí. Lo he contado y bueno, agradezco el testimonio también. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos dentro de 15 días. Perfecto.